Muy buenas tardes, bienvenidos todos y todas a esta charla en el marco de la exposición documental y el proyecto digital Escarabajos, un país descubierto a pedazos. Hoy tendremos una charla muy interesante donde vamos a recordar ese juguete que muchos de nosotros tuvimos cuando estábamos pequeños, cuando estuvimos chicos. Vamos a recordar a los triciclos, vamos a hacer un recorrido muy interesante por esta historia de parte de este juguete, de este elemento que pues, nos ha acompañado a lo largo de nuestras vidas. Pedalear con orgullo, una breve historia de los triciclos en Colombia es el título de esta charla, en donde queremos y quisimos en este caso invitar a dos personas que han estado muy activas durante la investigación de esta exposición. Hablo precisamente de Diego Aldana, nuestro curador principal de la exposición digital y también que participó en la exposición física. Y hablo de Julián Alfonso, también investigador, que ha participado como guionista de varias de las piezas de video de esta exposición. Una de ellas, que tiene el mismo título de esta charla, Pedalear con Orgullo, una breve historia de los triciclos en Colombia, la veremos todos por primera vez al finalizar esta charla. Quiero contarles a todos, mi nombre es Zuli Zavala, soy la coordinadora de este proyecto digital y del proyecto en general. Y quiero contarles un poquito más de quiénes son nuestros invitados y por qué están aquí. Bien, les mencioné que Julián Andrés Alfonso es historiador de la Universidad Autónoma de Colombia y es una persona muy interesante, muy joven, sobre todo porque durante su carrera investigativa se ha centrado mucho en la historiografía de los primeros años del ciclismo en Colombia. Su título de trabajo de investigación es Pedalear la historia de los inicios del ciclismo en Bogotá entre 1894 y 1938. Le damos las gracias a Julián por atender esta invitación y por participar con nosotros. Y también les conté de Diego Alejandro Aldana, que como les mencioné también anteriormente, es nuestro curador principal. Diego es politólogo de la Universidad Nacional de Colombia y un investigador asiduo del deporte en Colombia, principalmente en la primera mitad del siglo XX. Su trabajo principal ha sido sobre los primeros años de la Vuelta a Colombia. Y pues nada, gracias Diego también por estar aquí con nosotros. Quiero darle paso a Diego, quien va a moderar esta conversación con Julián. Y al final recuerden todos ustedes que a través del chat vamos a recibir todas sus preguntas y vamos a tener un espacio por lo menos de 30 minutos para conversar a partir de esas preguntas que todos ustedes en Facebook, en nuestra plataforma de la Biblioteca Luis Ángel Arango, quieren hacerle a nuestros dos invitados. Bienvenidos entonces. Gracias. Hola Julián. Hola Bueno, Diego. pues comenzamos por el principio. A mí me llamó mucho la atención que la importación de triciclos comenzara desde el siglo XIX, ¿no? Cuando traer cualquier cosa, sobre todo a Bogotá y a Medellín, era una pesadilla, cuando aún no hay, pues no hay vías, no hay carreteras pavimentadas. Cuéntanos un poco acerca de eso, del momento de llegada de los triciclos a Colombia. De acuerdo, bueno, en primer lugar, gracias por la invitación. Gracias al Banco de la República, a Zuli y a Diego por invitarme a esta charla. Bueno, en principio, el triciclo aparece incluso antes que la bicicleta. Digamos que la exposición está centrada en un tema de la bicicleta y del ciclismo, pero es algo curioso y es que el triciclo, en el que muchos crecimos montando y divirtiéndonos, pues apareció primero que la bicicleta en las últimas décadas del siglo XIX. E incluso los triciclos van a llegar al tiempo que los velocípedos, que fueron pues los antecedentes de, digamos, de la bicicleta. Entonces las casas comerciales, un ejemplo de ellas es la casa comercial Lino de Pombo, que era del padre del reconocido poeta Rafael Pombo. Fue una de las primeras casas comerciales que pues van a empezar a traer mercancías como, digamos, telas, temas de ferreterías, productos de metalmecánica y demás. Empezaron a importar este tipo de aparatos que pues por supuesto aquí no se conocían y que igual tampoco en ese momento tuvieron mayor alcance, ya que tanto como las bicicletas, los triciclos eran bastante costosos. Y por esta razón, pues digamos que van a ser solo las personas y las familias más adineradas de, no solo de Bogotá, sino también de otras ciudades como Cali, Medellín e incluso en el sur del país, Pasto. Van a ser, digamos, muy pocas las familias que van a poder comprar un triciclo para sus hijos.
Si nos ponemos a revisar un poco los registros que nos dan cuenta de en qué momento llegan los triciclos o las bicicletas, vamos a darnos cuenta que los triciclos aparecen primero en los diarios, unos 3 o 4 años antes de que se popularizaran los primeros modelos de bicicletas que llegan a nuestro país. Entonces, al tiempo que digamos que se venden este tipo de aparatos, también se venden los famosos cochecitos o digamos los coches a escala, en los cuales también se pasean a los niños, como las carreolas o los coches de hoy en día. Y también cuando aparecen los automóviles, pues también se van a hacer pequeños automóviles a escala para niños, y se van a empezar a comercializar ya en las misceláneas, en algunas tiendas, digamos, joyerías, ferreterías, y pues los van a promocionar en las principales vitrinas de la ciudad. Ah, bueno, esos primeros triciclos que llegan ya van dirigidos a niños, o sea, ese es el mercado, o también hubo algunos orientados a adultos con otra estructura y otras tallas y demás. Bueno, originalmente el diseño del triciclo, que apareció más o menos en la década de 1870, estaba pensado para adultos. Realmente es también algo curioso y es que el triciclo tuvo un sistema de cadena primero que la bicicleta, y pues estos primeros triciclos no eran como los de que hoy conocemos, que tienen una rueda adelante y dos atrás, sino hay muchos modelos que tienen, digamos, dos ruedas adelante y una atrás, o una rueda muy grande a un lado y otra rueda pequeña a otro lado, con sistema de dirección accionado por una palanca o mediante poleas. Y luego, ya cuando aparece el velocípedo este de rueda alta que conocemos como Penny Farthing y los primeros modelos de bicicletas seguras, se van a adaptar para los niños. Esto va a ser más o menos en la década de 1880. Y pues ahí ya es cuando vamos a empezar a ver, incluso en los álbumes fotográficos que conservamos, que conservan las bibliotecas, ya vamos a empezar a ver triciclos para niños. Incluso para los años 30 y 40 hay algunas fotografías en la colección de Sade González, en la cual se ve un triciclo para una señora ya de bastante edad, en un triciclo de estos. Es decir, también se pensó como un modelo una alternativa para pasear o para desplazarse para de pronto personas que tuvieran alguna limitación de movilidad. También va a ser como una respuesta a ese problema. Ah, bueno, y como suele pasar con estos aparatos, o sea, en esos años finales del siglo XIX ya se encuentran algunas menciones de competencias, de niños corriendo o de algo similar. Bueno, digamos que el primer registro con el que contamos son los álbumes fotográficos y los avisos de prensa en los cuales digamos que se ofrecen al público bogotano y de otras ciudades la venta de estos triciclos, pero digamos que no, la actividad ciclista y triciclista a finales del 19, por lo menos aquí en Colombia, va a ser muy limitada. Solo vamos a tener uno que otro registro de carreras o de desfiles, y por lo cual digamos que el deporte o la actividad deportiva en torno a los triciclos va a aparecer ya en la tercera década del siglo XX. Ah, bueno, también me llamó la atención de tu investigación que algunos de los nombres que después van a ser importantes como impulsores del ciclismo, pues cuando eran niños tuvieron triciclos, ¿no? Como Benito Salamea y, o sea, cuéntanos un poco de eso, de cómo encontraste eso, cómo encontraste estos ciclistas cuando niños con sus triciclos. Claro, bueno, cuando empecé a indagar sobre en qué momento aparece el ciclismo en Colombia, que pensaba que era en el siglo XX, algunas pistas me empezaron a remitir al siglo XIX. Entonces, pues ya haciendo una revisión de prensa y de registros en la Biblioteca Nacional, me doy cuenta que hay algunos ciclistas y algunas de las primeras carreras, y me van a empezar digamos, a, a ver algunos nombres, a hacer ver algunos nombres de personas de la clase alta, y pues me pongo a seguir en la pista y me doy cuenta, por ejemplo, que, digamos, Benito Salamea y Carlos Alford, que fueron algunos de los primeros ciclistas de ese momento, pues claramente ambos hacían parte de familias prestantes, de comerciantes que tenían algunos de los almacenes más importantes. Por ejemplo, pues la familia Alford fue, digamos, la responsable del primer sistema eh, de transporte, por decirlo de alguna manera, en Bogotá. Y la familia Salamea, pues tenía, aparte de una ferretería que quedaba en la Plaza de Bolívar, también tenía a cargo una imprenta
la imprenta de Salamea Hermanos, que también pues fue la responsable de imprimir algunos diarios y folletos en la ciudad durante a finales del siglo XIX. También aparecen algunos nombres, como por ejemplo la familia Duperli o incluso el expresidente Alfonso López Pumarejo, también en ese momento que era un niño, pues ya digamos que se había montado en el bus del ciclismo, por decirlo de alguna manera, y pues antes de que ellos consiguieran una bicicleta, pues por supuesto tuvieron que tener un triciclo que eran importados casi que por ellos mismos, o sea, por estas mismas familias. Entonces, incluso hay algunos relatos también de la familia Salamea en la que se menciona que Benito antes de conseguir su bicicleta tenía incluso un velocípedo de rueda alta pero para niños y luego va a ser reemplazado por triciclos. Ya vamos a ver más adelante, en las primeras décadas del siglo XX, algunas personalidades importantes como Luis Eduardo Nieto, también Agustín Nieto, fundador del Gimnasio Moderno, y en algunas de sus memorias también, pues ellos van a dar cuenta que se desplazaban al colegio en bicicleta y que en sus ratos libres también pedaleaban en sus triciclos, que luego cuando ya son grandes, pues ya digamos que va a ser necesario reemplazar este juguete, pero es importante destacar que pues son las personas de la clase alta que van a poder acceder a este vehículo, es decir, que una persona, un niño, sobre todo de las clases medias, tenga un triciclo, pues esto va a ser, pensaría yo, que un fenómeno que se va a dar incluso después de la mitad del siglo XX, con toda la popularización y demás de que trajo la Vuelta a Colombia para la bicicleta y el uso de la bicicleta en general. Ah, bueno, y justamente por eso que dices de que es un objeto de lujo y que cuesta muchísimo y que hay que importar casi por propia cuenta, ¿pudiste reconstruir algunas de las rutas de importación? O sea, sabemos de dónde venían estos primeros triciclos, de qué país, en qué material los fabricaban, ¿qué sabemos de esa ruta y del objeto? Claro, digamos que la producción de bicicletas, de velocípedos y luego de bicicletas, principalmente se dio en Inglaterra. Los ingleses fueron los responsables de, dar las últimas puntadas en el desarrollo final de la bicicleta. Y allá pues se van a concentrar las más grandes fábricas de velocípedos y luego le va a corresponder a Estados Unidos. Es decir, luego en Estados Unidos se compra la patente del velocípedo y demás y se va a centrar en un mercado bastante fuerte de bicicletas y triciclos de la mano de fábricas como la fábrica más importante de triciclos se llamó Gendron Iron Wheel Company, una fábrica que no solo hacía triciclos, sino velocípedos también para niños, carros, cochecitos a escala y demás. Y pues también algunas fábricas de bicicletas, las primeras bicicletas que llegan a Colombia, tanto como los triciclos, van a ser de origen inglés y estadounidense. Los franceses también, otros países de Europa también, digamos que realizaron sus propios modelos de triciclo, pero digamos que las relaciones comerciales más fuertes era con Estados Unidos e Inglaterra. Digamos que los materiales, en principio, pues fue acero rígido. En ese momento, pues no existían la cámara de aire, lo que es el neumático, por lo cual las ruedas, como igual que los velocípedos, era un recubrimiento en goma maciza, con el fin de amortiguar un poco, pues los baches y las irregularidades del suelo. Y también es algo importante de destacar, y es que en Colombia, en Bogotá o en nuestras principales ciudades, justamente por el estado de las vías, esto limitó un poco pues el uso de los vehículos de ruedas, ¿no? O sea, incluso para el automóvil o las carrozas movidas por caballos y demás, incluso fue un limitante que pues se va a empezar a solucionar a medida que ya pues se hacen intervenciones ya a las calles para pues instalar los sistemas de acueducto y demás, y pues esto va a facilitar ya a principios del siglo XX que los niños y las personas se movilizaran en ruedas Ah, bueno, sobre pues antes ruedas. de pasar ya como al siglo XX y a la siguiente etapa, ¿ha visto que tanto en los velocípedos como imagino, en los triciclos, a raíz de la Guerra de los Mil Días hay como un declive temporal, ¿no? Supongo que en ese momento las rutas de importación pues, se suspenden o, pues nadie está pensando en eso en ese momento, ¿no? ¿Tuviste algo de eso en tu investigación? Bueno, digamos que con respecto a los espectáculos públicos, es decir, desfiles,
no sé, carreras, no solo de bicicletas que ya van a empezar a hacerse, sino también de caballos y demás espectáculos deportivos, pues sí, por supuesto tienen un declive que va a durar algunos años. Y con respecto al uso de la bici, pues también hay algo que es muy importante y es que también justo en ese momento pues aparece el automóvil, se importa el primer automóvil a Bogotá y al año siguiente, es decir, en 1905 ya se crea la primera flota de carros entre Bogotá y Tunja. Entonces, pues eso digamos que va a hacer que el uso de la bicicleta, más bien el uso deportivo de la bicicleta perdiera un poco la atención, pero el uso de la bicicleta igual la bicicleta se va a seguir usando y se va a empezar a usar como un medio de transporte. Entonces, los triciclos pues, y las bicicletas van a quedar un poco también relegadas al espacio privado, ¿no? Es decir, en ese momento, pues ya tenemos algunas fotografías de niños jugando los patios de sus casas. También más adelante el triciclo, pues va a ser un vehículo en el cual se van a empezar a promover todo este tema de las prácticas de higiene, de mejoramiento de la raza, y los colegios y demás van a empezar a usar este aparato, este juguete, pues como para incentivar a los niños pues, al juego, ¿no? Entonces, digamos que el triciclo en sus primeros años, pues digamos que le costó, digámoslo así, salir del espacio privado y ya una vez pues ya sale al espacio público, pues ya son los niños los que van a empezar a salir a las calles, no por supuesto a viajar, sino más bien como a divertirse en las calles, a hacer contacto con sus vecinos y demás. Y pues ya más adelante que aparecen las carreras de bicis. Pero las rutas comerciales, digamos que también tiene que ver, no profundicé mucho en el tema, pero sí van a haber diferentes leyes, decretos, resoluciones que van a empezar a, digamos, a cobrar un impuesto por ingresar mercancías de tipo velocípedos. En ese momento, digamos que se nombraba a las bicicletas y a los triciclos como bajo el nombre de velocípedos, ¿sí? Era como de esa manera se designaba. Entonces, pues se van a empezar a cobrar tarifas de importación y pues bueno, eso también digamos que va a haber afectado un poco la importación y el uso de estos vehículos hasta pasada la Primera Guerra Mundial, que pues digamos que va a descender un poco el precio de las bicicletas y de los triciclos. Julián, o sea, en este momento de expansión de los triciclos y los velocípedos, estamos hablando de un espacio urbano muy distinto, ¿no? De unas ciudades mucho más pequeñas, de una cruce con actores viales, muchos de tracción animal incluso. Entonces también se da por eso la dependencia del espacio privado para la expansión. Sí, justamente es muy interesante la pregunta porque justamente cuando aparecen las bicicletas y algunos registros de niños ya incluso paseando por las calles, pues esto también va a ser un factor para que pues aparezcan bastantes incidentes, atropellos, incluso discusiones, peleas entre el peatón, entre el señor de la carroza, incluso el tranvía, y por eso va a ser necesario que a principios del siglo XX, incluso desde finales del XIX, se crean los primeros reglamentos para que se regule un poco el uso de estos aparatos de ruedas. Por supuesto, estaban más enfocados a la bicicleta, porque pues no era tampoco muy común que un niño andara solo por la calle, pero sí los niños que iban con su familia y demás, pues sí a veces se atravesaban y incluso en los diarios uno va a encontrar que la gente se empieza como a quejar de que, pues bueno, hay gente que no sabe andar muy bien en estos vehículos que son nuevos, ¿no? Y que tal vez están un poco improvisando en el manejo de estos vehículos de los pedales y pues bueno, se va a empezar a hacer ver como esta necesidad de regular un poco esto. Pero adicional, justo en el momento en que llegan los triciclos y las bicis, se empiezan a construir los primeros parques, es decir, en ese momento el primero de ellos, que es el desaparecido Parque Centenario, luego aparece el Parque La Independencia, en Chapinero vamos a tener algunas plazas, como pues la plaza lo que hoy es el Parque de los Hippies, pero que en su momento era un parque, y en estos parques se va como a trasladar un poco el uso de los triciclos, pero también los ciclistas, ya la gente mayor, también va a empezar a ser parte a hacer uso de estos parques, de estos escenarios, y también se va a empezar a criticar, ¿no? También, pues como que ustedes tienen un espacio
o busquen otro espacio porque la gente pues quiere ir a un parque más bien es a estar tranquila, a disfrutar con sus niños, de que jueguen, que se monten en el carrusel y demás. Entonces siempre va a haber como una constante pugna entre los peatones y la gente que anda en bicicleta, porque en ese momento pues no hay un espacio para un uso adecuado. Entonces el ciclista y el niño que anda en triciclo pues va a querer montar en triciclo en todo lado y van a empezar a invadir los andenes, los embaldosados, incluso el atrio de la catedral también era un lugar de práctica para los ciclistas. Entonces, pues bueno, eso también va a ser como uno de los motivos por los cuales pues la gente que quería montar en bicicleta pues va a querer como construir o que se les asigne un espacio para esta práctica. Pero luego pues ya del espacio de sus casas, pues como lo dije anteriormente también, los colegios, no sé, digamos los orfanatos o los lugares especialmente para los niños, pues también van a ser un espacio en los cuales los niños van a poder practicar su deporte. Bueno, su naciente deporte que es el triciclismo. Ah, bueno, pues enfocándonos un poquito en eso, en el triciclo, me llamó mucho la atención que pues después de este periodo como digamos, lento pero sostenido de crecimiento, de llegada de más triciclos y de más personas, que en ese, o sea, hay un evento importantísimo para la historia del deporte colombiano que son los primeros Juegos Nacionales en Cali en 1928. Entonces, ¿cómo así que hubo carreras de triciclos en los Juegos Nacionales? De acuerdo. Bueno, este periodo que estos juegos datan de 1928 y la década de los 20 es muy importante para el ciclismo y para el uso de la bicicleta en general, porque pues bueno, en Europa pues ya contamos que se ha creado el Tour de Francia, ya se crea también el Giro de Italia, que son las carreras de las más importantes, y pues en este momento, pues allá digamos que la popularidad de este deporte está bastante, es mucha la popularidad. Y pues allá sí se van a empezar a hacer carreras de todo tipo, ¿no? Y también en Estados Unidos se van a hacer carreras de bicis, de triciclos de carga, en los que hoy la gente aquí en Bogotá y en muchas ciudades del mundo, pues lleva sus productos. En esos triciclos se van a hacer carreras, competencias de mensajeros y demás. Entonces va a ser como una moda bastante que va a tener mucho alcance en estos países y pues todas esas noticias van a llegar aquí. O sea, vamos a ver también en los diarios como que información de carreras, de hazañas también, de personas que recorren el mundo en su bicicleta. Y también en ese momento llega mucha gente, llegan muchos viajeros del sur del continente, pues también queriendo atravesar todo el continente para llegar hasta Nueva York, que era como el epicentro de esto. Entonces va a haber como una atmósfera que va a propiciar, digamos que el deporte, el ciclismo en general, y pues también en ese momento coincide que ya por iniciativas, digamos, estatales y demás, se van a crear estos juegos nacionales. Adicional, también es importante destacar que en ese momento aparecen los primeros almacenes dedicados exclusivamente a la venta de bicicletas, o sea, y de triciclos, ¿no? Anteriormente, pues las bicicletas la vendía cualquier comerciante que tuviera la capacidad para importar uno de estos vehículos, pero en los años 20 aparecen esos primeros almacenes que solo vendían bicicletas, triciclos y repuestos, indumentaria y demás. Y pues estos almacenes pues también van a ser los encargados como de empezar a promocionar junto con la prensa pues este deporte. Entonces es muy curioso porque en estos primeros juegos no hay ciclismo. Se pensó e incluso en el cronograma oficial se pensó que iban a hacer dos pruebas de ciclismo, de carreras de bicicletas en Cali, pero finalmente por decisión de Hans Huber, que era como el directivo que estaba casi que al mando de estos juegos, se va a decir que solo van a haber carreras de triciclos y tenemos algunas fotos, unas 3 o 4 fotografías que se conservan aún de estas primeras carreras que igual fueron en modalidad masculina y femenina, ¿no? También es importante aclarar esto porque incluso algunos deportes pues solo aceptaban pues como solo los hombres y otros deportes solo para las mujeres que eran en minoría, pero el triciclismo sí fue como uno de esos primeros deportes en los que incluso se van a, a llevar a cabo modalidades mixtas y pues bueno, se desarrolló en el estadio de Versalles, en un campo que
fue originalmente hecho como un hipódromo, pero que se adecuó para estos Juegos Nacionales. Y pues bueno, vamos a ver como esas primeras expresiones del triciclismo en estos juegos, pero pues que ya después en los siguientes no fue incluido. Realmente es algo muy curioso. Esto también nos da cuenta o nos habla de la importancia del ciclismo y del triciclismo en Cali. O sea, realmente uno pensaría por qué no se hizo en Bogotá, pero en Cali es muy importante destacarlo que había ya una fuerte afición y como una fuerte sí, digámoslo así, una fuerte afición por los pedales. Ah, bueno, y justo o sea, como en las 2 décadas siguientes, en los 30 y los 40, los triciclos van a tener un pequeño boom, ¿no? O sea, se van a hacer más comunes en los parques. Vi muchas cosas sobre carreras en parques en distintas ciudades. O sea, ¿cómo cambia ese ambiente? Bueno, una vez que ya aparecen estos primeros almacenes y que se van a aparecer también los parques, ¿no? O sea, la construcción de los parques públicos también es algo, pensaría yo, que del siglo XX. Entonces, en la medida en que aparecen estos parques como, no sé, el lago Gaitán, el Luna Park aparece en los 20 aquí en Bogotá y el Parque Nacional que aparece en los 30. En la medida en que ya hay más espacios públicos, pues ya hay más espacios para que la niñez, para que los niños puedan disfrutar. Y en los parques van a aparecer los alquileres de bicicletas, de triciclos y de tricicletas, ¿no? Entonces, sobre esto conservamos también ya fotografías en donde en Medellín, en Pasto, en la ciudad de Pasto, en Cali y en Bogotá, pues van a aparecer estas agencias que van a alquilar estos aparatos pues por media hora, una hora, mediodía. Sí, y esto pues también va a ser un factor importante para que se popularice el vehículo y también para la organización de carreras. O sea, muchas personas de avanzada edad, si le preguntáramos, pues muchas van a coincidir que la primera vez que montaron en un triciclo, en una bici, fue en un parque alquilándolo, ¿sí? Porque no, como a pesar de que descendió el precio, pues igual para una persona de clase media, pues igual va a seguir siendo muy costoso adquirir uno de estos vehículos, sabiendo que hay prioridades, ¿no? Hay otras prioridades más que comprar un triciclo o una bicicleta. Y pues bueno, ya una vez se ven niños andando en los parques, pues van a aparecer como esas iniciativas de organizar eventos, no solo de ciclistas, torneos de deportes, y van a aparecer pues estas carreras, ¿no? Incluso desde los 30, algunas revistas, pues, con solo el hecho de promocionar una marca o la venta de triciclos, pues van a aprovechar para hacer una carrera. O sea, las carreras también eran como ese motivo con el cual pues iban a promocionar los triciclos, se iban a dejar más baratos, algunas ofertas, y ya desde los 30 aparecen esas primeras carreras y ya pues cuando allá aparece el ciclismo a un nivel más alto, cuando ya el ciclismo es casi que uno de los deportes más populares junto al fútbol en los años finales de los 40 y 50, pues ya las mismas organizaciones que hacían las carreras de bicicletas pues van a fijar también su atención en los niños, o sea, también para darles una oportunidad y también como para, sí, como extender ese deporte no solo entre los hombres, sino también entre las mujeres y los niños. Ah, perfecto. Sí, o sea, como parte de ese proceso de democratización, que es muy interesante porque además es muy colombiano, lo de aprender a usar un triciclo o una bicicleta en un aparato alquilado es muy típico de lo que fue el proceso en Colombia. E incluso muchos ciclistas profesionales cuentan que comenzaron juntando centavos y aprendiendo un aparato. Entonces, llegamos, o sea, en los 40 comienza a haber ya campeonatos más grandes. Ahí vi que en el 49 hay un campeonato nacional con representantes de distintas ciudades organizado por la FENCO. Cuéntanos un poco de ese campeonato. Claro, bueno, esto digamos que es un campo también que todavía está por investigarse a fondo. Yo en mi caso, pues tomé el caso de Bogotá, pero como lo digo en ciudades como Cali, Medellín y ciudades intermedias como Manizales, Pereira, bueno, Barranquilla también, Cartagena, en los 40 se hicieron muchas carreras de las cuales pues lastimosamente no hay registros, pero esas carreras, o sea, al ver que sobre todo los cronistas deportivos, al darse cuenta que en varias ciudades se están haciendo carreras, muchas carreras de bicicletas, como eran las dobles y demás, y muchas carreras de triciclos, pues van a surgir como esas ideas, digamos, esas iniciativas de hacer un campeonato ya nacional. Entonces, en el 49, justo, pues aparece el primer campeonato nacional de triciclos. Anterior a eso, pues en cada ciudad
por supuesto, se hicieron campeonatos a nivel local, campeonatos a nivel departamental de triciclismo, pero en el 49, pues ya esta organización pues va a decir o va, digamos, a hacer como una convocatoria para realizar estos campeonatos. Entonces se van a hacer eliminatorias, se van a hacer varias mangas de participantes para seleccionar como los mejores corredores y pues ya se va a, digamos que, a mandar a traer pues a los representantes de cada departamento a Bogotá. Entonces es muy interesante porque incluso en los diarios está el cubrimiento que le hizo la prensa a este evento y incluso hay unas fotos de los niños bajándose de los aviones, la gente esperando a los niños de cada departamento, la expectativa, como si fuera una carrera, sí, como si fuera la Vuelta a Colombia, ¿no? Si como llegaran los representantes de Medellín o de Cali a correr la Vuelta a Colombia, asimismo se quiso ver ese evento. O sea, igual fue 2 años antes de que iniciara la Vuelta a Colombia, pero pues eso nos da cuenta del alcance que tuvo estas carreras, sobre todo en los años 50. O sea, eh, fue como un espectáculo casi que a la par del ciclismo y del fútbol, ¿no? Guardando obviamente las proporciones, pero pues nunca antes se había visto como un torneo nacional en el cual se involucrara la juventud o los niños, ¿no? Sí, claramente habían concursos intercolegiados o los eventos propios de cada colegio que hay, pues como hoy en día se sigue haciendo, se siguen haciendo las clausuras y los torneos, pero en ese momento casi que no se había visto eso, por lo cual los campeonatos, ese fue como el primer precedente de carreras a nivel nacional de triciclismo, ¿no? Muchas de esas figuras, como tú lo mencionas, del ciclismo de los años 50 y de los años 60, pues participaron en estas carreras, ¿no? Incluso alguna vez tú me mostraste una foto del mismo Zipa Forero mostrando su triciclo. Hay una foto del primer campeón de la Vuelta a Colombia con su triciclo. El mismo Álvaro Pachón, que fue un destacado ciclista de los finales de los 60 y de los años 70, pues que tiene el honor de ser el ganador de una de esas primeras grandes carreras de triciclo. Y así podríamos enumerar varios casos que pues finalmente nos dan cuenta de que muchos niños tuvieron antes que una bicicleta, pues un triciclo y este fue el primer vehículo en los cuales se va a enamorar o a adquirir esa pasión por los pedales, por el deporte de los pedales. Sí, pues antes de tocar ese tema Sí, que claro. es interesantísimo porque siempre triciclo acá fue casi un paso intermedio, me llama mucho la atención que además, o sea, que una cosa muy singular para la época y es que hay rama femenina y masculina en estas competencias. O sea, mientras que en la mayoría de deportes había una gran barrera y una división, acá desde el comienzo hay niñas compitiendo y hay mujeres compitiendo en estas carreras. Claro, es que también el tema del deporte a principios del siglo XX es que va a haber mucho la discusión entre lo que es el amateurismo y el profesionalismo, ¿no? Ya desde los primeros, desde finales del 19 de las carreras de bicicletas, pues mucha gente va a empezar como a debatir, y eso se ve mucho en los diarios y en los periódicos, que se debate sobre cómo se debe, digamos, dividir el deporte, ¿no? Porque hay gente que ya está dedicada solo a ganar carreras y a ganar carreras, mientras que hay personas que simplemente alternan el deporte con sus actividades diarias, ¿no? Entonces, en ese sentido, pienso yo que cuando aparece el triciclismo, pues va a ser un poco complicado dividir las categorías, ¿no? O sea, vamos a ver que en la primera microvuelta a triciclo, pues se va a dividir entre niños de 6 a 7 años, de 7 a 8, de 8 a 9, de 10 a 11, niñas de la misma edad. Entonces es difícil, pienso yo, que hacer como una división muy exacta para que todo el mundo corra en igualdad de condiciones, ¿no? Entonces, pues pienso yo que tampoco la finalidad de este deporte pues era como consagrar de cualquier manera una persona que fuera mejor a todas, un niño que fuera superior a todos, sino más bien pienso yo que la intención de estas carreras era como el incentivo, ¿no? O sea, como intentar hacer llegar a los niños esa pasión y también esa necesidad a nivel ideológica y a nivel política de que los niños y de que la juventud pues tuviera
una actividad, hiciera actividad física, que se mantuviera un nivel corporal, pues, bueno, que hicieran ejercicio, que se alejaran de otros vicios o de los juegos de azar, del trago y demás. Entonces, pues en ese sentido creo que es un deporte muy bonito en la medida en que gracias a este deporte o en este deporte se pudo ver como esa inclusión. O sea, de que igual a las niñas corrieron al mismo nivel que los niños, o sea, desde que la niña tuviera en la misma edad que el niño, pues igual corrían en la misma categoría. eh, y pues vamos a ver que incluso unas de esas carreras la ganaron niñas por encima de todos los varoncitos, como se menciona en los diarios y en los registros fílmicos que se conservan. Entonces, pues sí, creo que esa es una de las principales razones y que pues me parece bastante acertado para los organizadores y los cronistas de esa época que pudieron ver como esa cualidad, ¿no? Ah, bueno, sí. Y así como, sí, como mencionabas que el Zipa Forero comenzó con un triciclo cuando era un niño, justamente los primeros años de la Vuelta a Colombia le van a dar un gran impulso a, bueno, a casi todos los deportes sobre ruedas, y ahí también se va a dar una gran expansión de los eventos en triciclo. Y que una microvuelta. ¿Cómo fue esto de la microvuelta acá en Bogotá, de la microvuelta a Colombia? Claro, bueno, antes de la Vuelta a Colombia del 51, pues digamos, por ejemplo, en ciudades como Cali, había un almacén que se llamaba Ciclopartes, y la señora Saturia Rubiano y Argemiro Sánchez, que eran los dueños, ellos fueron los encargados de organizar las primeras carreras de mujeres, carreras de bicicletas para mujeres y carreras de triciclos en esa ciudad. Acá, por ejemplo, pues estaba el Prodea, que era el Círculo Pro Deportes Amateur, y otras organizaciones como la FEINCO, que van a, digamos, a ponerse la camiseta, por decirlo de manera coloquial, para la organización de estos eventos, ¿no? Entonces, cuando ya aparece la Vuelta a Colombia, que sabemos que fue realmente un espectáculo bastante popular, con bastante acogida, casi que pues, por la zona donde pasó, ¿no? Casi por medio país en ese momento. Entonces, digamos que este boom de la bicicleta y del ciclismo, pues va a permitir también lo mismo, que las bicicletas pues se usaran más, que incluso yo creería que también la bicicleta en su momento tuvo que bajar de precio, porque pues en la medida que fue más popular, pues aparecieron muchos más almacenes para vender bicis y triciclos. Y también, pues, es importante destacar que para los años 40, es decir, desde finales del siglo XIX que llegan los triciclos y las bicis hasta los años 40, todavía no hay fabricación, pues, propia colombiana de este tipo de vehículos, ni de bicis ni de triciclos. Y ya en los años 40 hay un almacén que se llama el Almacén El Balín, que va a tener como sedes en varias ciudades. Y luego en el 52 que aparece la fábrica de Monarch, ya hasta ese momento es que se van a empezar a ensamblar y luego a fabricar tanto bicicletas como triciclos, ¿no? Pero en su mayoría bicicletas. Entonces, digamos que confluyen estos factores para que pues ya a partir del año 55 se organizara una microvuelta a Colombia. Esta microvuelta era como la simulación de ese gran espectáculo nacional, pero para niños. Obviamente, pues no se iban a hacer trayectos de 200 kilómetros, sino más bien se decidió un espacio central y un espacio para esta carrera, que fue el Parque Nacional, pero se intentó también realizar en etapas. Entonces uno ve que también se hicieron etapas, también los niños se corrieron por equipos, que en ese caso no fueron equipos patrocinadores, sino países. Los niños corrieron en representación de varios países y las etapas tenían, no sé, 200, 300, 400 metros, o sea, realmente no era un trayecto de kilómetros, sino más bien era casi que darle la vuelta al Parque Nacional, o sea, una microvuelta, pero al Parque Nacional, pues guardando las proporciones, pero fue un evento realmente que tuvo cubrimiento de la prensa, de la radio, de incluso documentos fílmicos de esta carrera. Y también muy curioso que fue también Carlos Arturo Rueda, que uno de los primeros o de los grandes locutores y narradores deportivos que realmente como que ayudaron a la expansión del ciclismo, pues también fue responsable del cubrimiento de esta carrera. Entonces, bueno, también se realizó por varias etapas, se dividieron las categorías, pero como digo, igual corrieron niños,
con las niñas, o sea, fue mixta la participación y incluso hubo participación entre más de 150 a 200 niños que participaron, o sea, realmente fue bastante la acogida que tuvieron los bogotanos con esta carrera y tuvo participación perdón, nacional, o sea, también vinieron niños de otras ciudades a correr esta microvuelta. Tuvo varias ediciones en el 55, en el 56, en el 57. Al parecer, pues, digamos, apresuradamente diría que solo existieron esas tres versiones, pero más adelante, durante los años 60 y 70, se siguieron realizando varias carreras de triciclos, no solo en el Parque Nacional, sino en otros parques de la ciudad. Y pues ahí estaba lo que te comentaba anteriormente, y es que muy curiosamente esa primera versión de la microvuelta, pues la ganó Álvaro Pachón, que pues más adelante pues fue uno de los grandes ciclistas colombianos en los finales de los 60 y de los 70, y que pues se conservan algunas imágenes en los diarios de él siendo un pequeño, realmente un niño que soñaba con ser ciclista. Esto es bastante interesante y refuerza todo lo que hemos venido hablando, porque siendo un niño conoció su triciclo, empezó a montar, y justo cuando era un niño, pues ya empezó a escuchar por la radio y a escuchar a la gente hablando que del Zipa, que de José Bellaer, de Ramón Hoyos, que fueron las grandes figuras de ese momento. Y pues es muy bonito ver como un niño ya tenía como en mente eso, ¿no? Como soñaba, eh, como que quería conocer, tenía unos ídolos. Él decía que admiraba mucho al Zipa Forero, y se conserva una pequeña entrevista que le hizo el diario El Tiempo a Álvaro Pachón, en el cual él decía que él algún día su sueño era correr con ellos dos. Y cómo es la vida, que unos años después ya no pudo correr con sus ídolos, pero logró ser ciclista profesional. Entonces creo yo que esa es la historia de muchos ciclistas, y sobre todo de esa época, ¿no? Hoy en día pues ya un niño, pues si tiene las oportunidades, pues puede tener una bicicleta desde pequeño, pero pues en ese momento creo que era todo por épocas, o sea, tienes que montar el triciclo hasta un cierto punto y ya miramos si puedes acceder a una bicicleta. Pero pues bueno, creería yo que muchas de las glorias del ciclismo como él se forjaron en un triciclo. Claro, sí, uno de los primeros campeones bogotanos de ciclismo, se puede decir que su primer campeonato fue en el Parque Nacional a los 9 años, en una microvuelta en triciclo. Es correcto. Pero bueno, justamente como parte de ese proceso, pues porque acá todavía es o sea, ¿cómo se empieza a dar la fabricación local y el descenso de los precios? O sea, ¿en qué momento pasamos de que el triciclo sigue siendo, digamos, en alguna medida un objeto medio exclusivo, medio de lujo, a que casi todo el mundo tiene uno en su casa? Bueno, yo pensaría que eso tiene que ser en la segunda década del siglo XX, o sea, a partir de los años 50, incluso más adelante, ya con algunas leyes, digámoslo así, de impulso a la producción o a la industria nacional, creo que van a ser importantes ese momento. Es decir, sí, a los años 50 pues fue muy popular la bicicleta y el triciclo, pero hoy en día incluso, leí hace poco una cifra, y es que aproximadamente el 70% de los hogares colombianos tienen una bicicleta, pero creería yo que incluso hay más bicicletas que triciclos en las casas, ¿no? O sea, yo pensaría que, bueno, aparece la fábrica de Monarch, aparecen estos almacenes que van pues a fabricar o a ensamblar en piezas en bicicleta, pero incluso se siguen importando triciclos, o sea, nunca se dejaron de importar, y en la medida en que pienso yo que el triciclo se sigue viendo, o sea, seguía viendo en ese momento como un juguete, ¿no? O sea, como algo, una mercancía más que yo podía importar con un lote de diferentes juguetes para niños, ¿no? Independientemente de lo que sea. Entonces, pues se siguen importando, es decir, en Cartagena, en las librerías, las bicicleterías, pues siguen importando triciclos, que hoy en día, pues ya vemos que algunos son de plástico y otros son como de pasta, pero hasta hace unas décadas, incluso hoy en día, se siguen viendo los que son propiamente en fabricación de hierro, ¿no? De metal.
Entonces, bueno, estas fábricas lo que van a hacer es incluso empezar a importar más bien las partes, de pronto los marcos y lo que son como el tenedor y las partes en hierro, estas cosas seguramente sí se empezaron a realizar en Colombia también. Es una investigación que se está realizando y es la fabricación nacional de partes para bicicletas y triciclos, que va a aparecer, yo creería que a partir de los años 50 y 60, que es en el momento en que van a aparecer los principales o los primeros fabricantes de estas piezas, ¿no? Luego vamos a ver en los 70, en los 60, pues ya fabricantes como pues Duarte, Moreno y demás, pero que principalmente se centraron en las bicicletas. O sea, no, digamos que todavía no hay, bueno, seguramente sí lo habrá, pero es difícil, digamos, medir el punto exacto en el que ya alguien o alguna empresa o algún emprendedor se dedicó propiamente a la fabricación de triciclos para niños, sino más bien podemos ver que aparecen fábricas de triciclos de carga, ¿no? Que van a tener como pues una salida comercial quizá más necesaria. La gente va a querer adquirir más bien un triciclo para su trabajo. Y yo pensaría que también tiene que ver mucho la aparición, digamos, de la ciclovía en los años 70, que va a ser como un fenómeno que también impulsó el uso de la bicicleta a nivel recreativo. Es decir, en los 50, pues el ciclismo como que va a, a difundir como esos deseos de que la juventud y que las personas tuvieran una bicicleta, como con ese deseo de correr y de emular a los ciclistas de la época, pero yo creo que en los años 70, cuando ya aparece este fenómeno de la ciclovía y que ya se va a ver un espacio para que la gente pueda salir tranquila a su calle sin el miedo, a la calle sin el miedo de que pues lo va a coger un carro o que va a pasar un bus y lo va a atropellar. Yo creo que eso también incentivó a que el comercio y el uso de triciclos para niños pues se elevara un poco, ¿no? Tampoco podemos decir que el triciclismo pues fue algo bastante, que en todos los hogares hay un triciclo, pero sí creo que en los 70 también, pues en los 60 también hubo como un descenso, la producción mundial de bicicletas aumentó y de triciclos seguramente también, y eso pues va a generar que los precios descendieran un poco más, eso va con el tiempo a medida que van ocurriendo estos fenómenos, el precio desciende y en los 70 con la ciclovía creo que sería también uno de los factores importantes para que los niños de esa generación pues tuvieran como un espacio adecuado para su diversión en las calles. Ah, bueno, y pues creo que mi última pregunta sería acerca de, pues, como del rol actual, ¿no? Porque ahora tenemos las posibilidades, o sea, las bicicletas han bajado de precio, ya es mucho más fácil, o sea, hay una disponibilidad de bicicletas para niños que hacen que esa transición se pueda hacer mucho más fácil, pero pues el triciclo no desaparece del todo, ¿no? O sea, todavía sigue existiendo como juguete para niños más pequeños, como herramienta de trabajo, también en cierta forma como juguete para adultos, porque otra vez se están haciendo muchas carreras pues de triciclos de trabajo, de bicimensajeros, de bicicletas de carga. Entonces, ¿qué rol le ves tú a cómo esta estructura, al triciclo? Bueno, pues nos puedes decir ahorita qué significa triciclo para aclarar, y qué rol le ves ahorita, como en esta etapa. Bueno, pues yo creo que el triciclo desde sus inicios, pues yo creo que ha mutado un poco de su carácter original, ¿no? Originalmente se pensó como para una alternativa para pasear, sobre todo para las mujeres, para las personas adultas, porque de acuerdo con la vestimenta de finales del siglo XIX, que eran unos trajes bastante grandes y con bastantes adornos y demás, pues era un poco incómodo para una mujer montarse en un velocípedo o en una bicicleta sin tener que pensar en que ese vestido, la falda o su indumentaria pues se fuera a meter entre las ruedas, entre los radios de las ruedas y pues bueno, eso finalmente iba a ocasionar accidentes. Entonces, si uno mira como esos primeros antecedentes del triciclo, pues son triciclos en los cuales uno va a ir bastante lento, o sea, no, yo creo que no andaba a algo más de 5 a 10 kilómetros por hora, o sea, eso era bastante rápido. Entonces, más bien era como una alternativa para desplazarse en distancias cortas, ¿no? O sea, no tampoco es que eh, pues se fueran a hacer varios kilómetros, sino más bien una alternativa para pasear. Luego, cuando ya aparece digamos que la tricicleta, que sería como
una bici común y corriente, pero con dos ruedas atrás, pues esas tricicletas aparecen en esas primeras carreras, en la París-Brest-París, en la Burdeos-París. Mucha gente o algunos de los participantes corren en esa bicicleta. Luego se le va a dar un uso más utilitario, por decirlo de alguna manera. Se van a, hace como tú lo decías, carreras de triciclos desde principios del siglo XX, y luego ya se populariza el modelo infantil. Pero yo creo que después pues en los años 70, yo creo que incluso la popularidad del ciclismo como que decayó un poco a lo que venía la gente acostumbrada de los 50 y los 60, que fueron las grandes glorias. Y pues ahí como que no se van a hacer tantas carreras, pero igual se siguen haciendo. O sea, muchas familias conservan en su álbum carreras en los barrios, ya en los nacientes barrios, en las periferias de lo que era el centro de la ciudad, se construyen nuevos barrios y ahí mismo van a empezarse a hacer carreras, circuitos y demás. Incluso tuve conocimiento de algunas carreras de bicicletas dentro de Corabastos, ¿no? Eso lo están desarrollando ahorita en el Museo de la Bicicleta. Y ya hoy en día pues vemos carreras de cargos, carreras de bicitaxis, carreras de cualquier vehículo con ruedas, pero pues yo pensaría que hoy se me hace bastante curioso porque hoy que hay tanto almacén de bicicletas en el 7 de agosto y en muchas partes, ya es muy escaso incluso ver un triciclo, ¿no? O sea, como que tú vas y ves muchas bicicletas, sobre todo de fabricación extranjera, ves bicicletas, muchos modelos, partes, pero creo yo que cada vez es menos frecuente ver como un triciclo a la venta, ¿no? Y sobre todo de acero. Porque como te decía, o sea, ya las fábricas de juguetes pues hacen triciclos en pasta que no duran nada, que las ruedas se doblan y demás, pero ese triciclo, el original en el que muchas personas crecieron, pues creo que más bien quedan los que se conservan en la casa y que pasan de generación en Mm. generación, pero pues lastimosamente se está perdiendo como eso. Y con respecto a qué significa triciclo, pues bueno, digamos que bicicleta, digamos que uno de los orígenes sería como bicycle, que sería como dos ruedas, ¿no? Pero pues hay otra versión y es que viene como del francés, que sería como le bicyclette, algo así. Entonces triciclo, pues digamos que la aproximación más, pues más acertada sería como tree de tres y cycle de rueda, como se pensaría en el inglés, que sería como tres ruedas, pero pues de ahí en adelante pienso yo que la denominación podría ser, no sé, cuadriciclo para los triciclos que tienen más ruedas, ¿no? O sea, hay unos que son como lo que te decía, unos que tienen como una rueda gigante y otros tienen dos ruedas pequeñas atrás, pero sería como la forma de denominar ya los vehículos que tienen de tres ruedas en adelante. Pero bueno, sería esa como la aproximación más acertada. Eso, muchas gracias, Julián. Bueno, Diego y Julián, muchas gracias. Ya se está aproximando al cierre, nos estamos aproximando al cierre entonces de esta primera etapa de esta conversación. Para finalizar esta etapa y entrar a la conversación que vamos a tener un rato también con todas las personas que están conectadas a esta charla, quiero hacerte una pregunta desde el lado de la biblioteca. Entonces, para esta investigación tan juiciosa que llevas ya tiempo realizando, ¿qué papel juegan los archivos obviamente, de nuestra biblioteca, pero tal vez de muchas otras bibliotecas o centros de documentación que tú has investigado y qué has encontrado curioso de las cosas que has investigado, que es cosas muy, muy curiosas y que de pronto llamen mucho la atención, dos o tres cosas interesantes que has encontrado aquí. Bueno, creo que el papel es fundamental, es decir, el papel que juegan los archivos o los centros de documentación es es el primer lugar donde uno tiene que llegar como investigador. O sea, realmente en Internet, afortunadamente hoy con todas las gestiones que están haciendo tanto el Banco de la República como otras bibliotecas a nivel nacional, con la creación de las bibliotecas digitales, pues nos está permitiendo a nosotros como investigadores tener un acceso más rápido a la información y sobre todo en estas épocas bueno, esta época de pandemia en la que pues las bibliotecas aún siguen cerradas, está muy limitado el acceso. Entonces es bastante importante en la medida en que se conservan en primer lugar
todas las colecciones hemerográficas de todos los diarios, periódicos, revistas, publicaciones periódicas, con las cuales pude, digamos que, definir los momentos de la investigación. Gracias a estas colecciones, pues pude llegar a los eventos, a los nombres, a los personajes, a las ciudades, y a partir de eso, pues ya uno empieza a construir como ya una narrativa, una investigación en torno a lo que es el triciclismo y el ciclismo. Y en segundo lugar, las colecciones fotográficas. También esto es muy importante porque todos estos eventos que hablamos anteriormente, ahí no mencioné una, pero en el año 29 el Gimnasio Moderno organizó, creo que lo que se podría pensar como la primera carrera de triciclos en Bogotá. O sea, un año antes fue en Cali, pero en Bogotá en el 29 el Gimnasio Moderno hizo unas carreras. Y gracias a estos archivos fotográficos que encontramos, pues muchos fotógrafos de la época, pues captaron estos momentos. Y gracias a la gestión por ejemplo, de la biblioteca del Banco de la República, pues encontramos estas colecciones que nos permiten pues aproximarnos un poco, acercarnos a estos eventos. Entonces, como datos curiosos, en las colecciones hemerográficas, encuentro que muchos periódicos tenían una sección, lo que hoy serían como las notas sociales o esas páginas sociales donde aparecen las bodas, los matrimonios y todos estos eventos de la alta sociedad. En muchos periódicos del país encontré que en algunas páginas se pegaban las fotos de niños de esas familias prestantes, ¿no? De la niña Inesita Pombo, por ejemplo, un ejemplo, ¿no? O el niño, tal niño, ¿sí? Como de la familia tal, y muchas de estas fotos es en un triciclo. Es decir, en los años 20, en los años 10, la bicicleta todavía seguía siendo un objeto de lujo y para los niños, por supuesto, tener su triciclo. Entonces, como que tener una foto con un triciclo era como una forma de ostentación, de demostrar como, pues que eso no lo tenía cualquiera, que era un objeto de lujo, que eran muy afortunados los que lo tenían. Entonces van a ver muchas fotos, encontré muchas fotos, retratos de familias, de niños, de los hermanitos, de 3 niños y un triciclo enfrente, eh, que pues bueno, se van a encontrar en las páginas sociales. Y digamos, otra de las curiosidades es que gracias a estas fotos antiguas de los años 20, uno también puede reconstruir partes de la ciudad que ya no existen, ¿no? O sea, encontré también algunas fotografías de esa primera plaza de Chapinero, incluso de fondo con la iglesia, la primera iglesia de Chapinero, no la iglesia de Lourdes, sino una iglesia que había en el Parque Los Hippies, donde hay unos niños en triciclo. Entonces, gracias a que, digamos, encontré esa foto con ese niño en un triciclo, pues también pude como imaginar o recrear cómo era esa plaza, que hoy en día, pues bueno, es la Plaza de los Hippies como hoy en día la conocemos, pero que hace 100 años, pues era otra cosa completamente diferente. Y también gracias al material que pude consultar también en la biblioteca y a los enlaces o los contactos, pues también pudimos acceder a unos archivos fílmicos de esa primera microvuelta que tuvimos la oportunidad de ver con Zuli y Diego, que también pienso yo que es un archivo inédito, son materiales inéditos, y que pues también nos acercaron como a cómo se vivía el triciclismo en ese momento. Sí, muchas gracias, Julián, por mencionar esto y esto me hace recordar mucho todo este proceso de investigación que ha tomado varias manos, varias voces, varios archivos y creo que también es una cosa súper importante que dentro de la exposición nos propusimos y es eh, hacer como una suerte de orfebrería, de trabajo muy fino y tratar de hilar muchos archivos de muchas instituciones. Por eso en este proyecto ustedes en los créditos ven tantas instituciones RTBC, el diario El Espectador, El Tiempo. Hay muchas instituciones que nos prestaron, nos facilitaron material y nos ayudaron a reconstruir un poco estas historias. Sin ser para nada pretenciosos, es una pequeña reconstrucción a partir de la documentación que hemos encontrado de esta historia de los triciclos en Colombia. Entonces, para finalizar esta primera parte, voy a disponerme para
ver este video que preparamos en la red de bibliotecas del Banco de la República para todos nuestros usuarios, una cápsula animada muy, muy bonita. Y después de esta presentación de la cápsula, entonces arrancaremos con estas preguntas de nuestros usuarios aquí en Facebook. Por favor, vayan poniendo sus preguntas mientras vemos la cápsula y arrancamos entonces esta conversación. Inviten a todos, compartan a todos para que vean esta premier y no olviden que esta cápsula de video va a quedar disponible a través del canal de YouTube de nuestra biblioteca. Lo van a poder ver las veces que sea necesario pues compartirlo con otras personas es supremamente importante y valioso para nosotros esta reconstrucción. Entonces, un abrazo y ya nos vemos en unos minutos. La cápsula es corta, dura 6 minuticos y un par de segundos, entonces ya nos vemos.